en unos días más, en 15 días, en las campañas de jueces, bueno, de candidatos y candidatas de jueces, ministros, integrantes de algo que se llamará Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral, en pues la búsqueda de que sean electos, de que sean votados y se renueve todo el Poder Judicial, o bueno, gran parte del Poder Judicial Federal. En algunos casos hay también candidatos estatales, hay estados de la República que también van a renovar sus poderes judiciales estatales, como si la cosa no fuera lo suficientemente confusa y compleja. Pero bueno, se han dado a la tarea desde la Asociación de Defensores, o Defensor ex, con Alfonso Mesa, de ir buscando perfiles de candidatas y candidatos pues, que no necesariamente cumplen con los mejores requisitos, las mejores imágenes. Gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Luis, un gusto estar contigo otra vez. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo van las cosas? Mira, bueno, nada más una actualización antes de entrar al tema de hoy, pero justamente uno de los candidatos que habíamos platicado la vez pasada era Fernando Escamilla Villarreal, abogado del Z40 y del Chelelo. Bueno, hace rato publicaba Arturo Ángel, que está dándole cobertura a los juicios en Estados Unidos, que el Chelelo hoy se va a declarar culpable, ¿no? El mismo Chelelo que digamos, su abogado, que es candidato a juez penal hace unos meses, decía que era completamente inocente, que le habían cambiado la persona, que él no era, ¿no? El abogado Delgado, de hecho. Sí. Entonces, bueno, en eso va uno de los candidatos a jueces penales en Nuevo León, ¿no? Pero te platicaba que estas semanas estuvimos revisando también con trabajadoras judiciales muchísimas denuncias que ellas han hecho sobre casos de acoso, de abuso sexual, incluso de violaciones de algunos candidatos que van a aparecer en las boletas. De hecho, la idea era que una trabajadora judicial viniera aquí a platicarnos de eso, pero por el temor que existe a las represalias al interior del Poder Judicial, ella decidió no venir. De hecho, iba a venir otra compañera en lugar de ella. Luego vieron la posibilidad de que las víctimas hablaran anónimamente de estos casos, pero la presión es tanta al interior del Poder Judicial que al final decidieron no hacerlo. Pero tenemos identificados, junto con ellas, al menos 4 casos de personas, no que están denunciadas de acoso, de violencia de género, sino que ya están sentenciadas y que incluso fueron removidas de su puesto. Caray, o sea que ya pasó el juicio, que ya fueron encontrados culpables y que aún así son candidatos. Así es, mira, uno de ellos, voy a poner la situación en términos abstractos, luego ya hablamos de nombres, pero uno de ellos, que es, digamos, del que ellas fueron víctimas, es una persona que fue suspendida ya por varios años de su cargo como juez. Pero lo que pasa es que esta reforma, que se hizo tan a las carreras y a las prisas, ni siquiera previó la posibilidad de esas personas, es decir... Ya lo suspendieron como juez. Está suspendido desde hace varios años. Pero puede ser votado y el pueblo bueno y sabio lo quiere de nuevo. El problema es que ¿Qué me dices, Miguel? Sí, no está previsto. ¿Qué pasa si te habían suspendido? Exacto, no está previsto. Entonces esta persona no renunció a su candidatura y le dieron pase directo. Él ni enterado estaba porque ya lleva años suspendido, años que no se sienta en la silla de juez. Pues bueno, la reforma no previó qué pasaría con estas personas y ahora se enteró tiempo después que va a aparecer en la boleta porque no renunció a su derecho, ¿no? Digamos, él está como en un listado de jueces en funciones, pero suspendido. Entonces, la reforma nunca dijo qué pasaba con los en funciones suspendidos. Entonces, esta persona va a aparecer en la boleta, ¿no? O sea, él tenía el castigo de estar suspendido un determinado tiempo como juez por acoso. Porque la investigación ha avanzado. A ver, es una investigación que tiene más de 100 testimonios de diferentes personas. 100 testimonios. Tiene 6 víctimas directas al menos. 20 personas denunciantes. Es decir, es una locura. A ver, no sé si tú viste esta película que se llama Spotlight. Sí, cómo no. Que habla de esta investigación periodística en Estados Unidos, de cómo la iglesia cambiaba a los sacerdotes del lugar cuando encontraba que tenían caso de abuso a menores. Bueno, al parecer hay algo muy similar en el Poder Judicial,
donde a los jueces muchas veces los suspenden o simplemente los cambian cuando acumulan estas denuncias, ¿no? Pero bueno, ahora lo que encontramos con esta reforma y con la elección judicial es que, digamos, al menos había unos que habían sido suspendidos, al menos había unos que habían sido sancionados. Pues bueno, esos están tocando la puerta para regresar al Poder Judicial ahora como candidatos compitiendo, ¿no? Uno de ellos es Francisco Martín Hernández Zaragoza, que es juez en Jalisco. Bueno, había sido juez en Jalisco, juez sexto de distrito, y fue destituido en 2015 por un caso de acoso sexual. Ya destituido, no ya solamente destituido. suspendido. No solamente suspendido. O sea, el primer caso que nos cuentas es el del suspendido. Está castigado y ojalá que eso cambie, ¿no? Ahora que están hablando de tantos cambios en el Poder Judicial, ojalá que eso sí cambie y que no estén pasando jueces denunciados por acoso, denunciados por violencia, denunciados inclusive por abusos y temas que ameritan cárcel, delitos sexuales, y que nada más los mueven, ¿no? Y los van cambiando de lugar, como nos dices. Hay un juez suspendido que se acaba de enterar además que es candidato porque tuvo el pase directo. Y ahora hay otro que fue destituido, que no debería de ser juez. Así es, fue destituido en 2015. Esto lo publicó primero Latinus. Y bueno, incluso su caso lo confirmó la Suprema Corte, ¿no? Él lo peleó hasta el final y la Suprema Corte dijo, esto sí es acoso, vamos a destituir a este juez. Pues ahora está en la lista, otra vez en la de Noroña. Al parecer la del legislativo fue donde se colaron varias fichitas, pero está en la lista del Poder Legislativo para ser juez penal. ¿Y él sí quería ser juez? Y él sí quería ser juez. Candidato. Él se inscribió, después lleva 10 años afuera del Poder Judicial desde que lo destituyeron, y dijo, bueno, pues esta es mi oportunidad para aparecer en la boleta y pedir el voto de las personas, ¿no? Pones el foco de verdad en algo que nadie habíamos visto, creo. ¿Qué pasa con los jueces que fueron destituidos o suspendidos? Ya no podía ser juez y ahora por el pueblo y por el voto lo puede regresar a ser. Digamos, sí podía en principio porque hay como 3 sanciones, ¿no? Está la suspensión, que es en lo que te investigo, o ya es como una sanción pero por un tiempo pequeño. Luego está la destitución, que es te quito completamente, y luego está la inhabilitación, ¿no? Que es te quito y además no puedes volver a hacer por un tiempo. Estaba destituido. Destituido, sí tenía una inhabilitación, pero ya pasó el tiempo de su inhabilitación. Entonces ya salió de la congeladora. Me parece que de 5 años, según la sentencia, sí. Y él estaba acusado por los mismos delitos. Por las mismas conductas. Por acoso sexual. Digamos, no están públicas todas las pruebas del expediente. Lo que señala Latinus es que al menos fueron varios audios que la trabajadora grabó. Porque, a ver, lo que nos contaban ayer las trabajadoras del Poder Judicial es que esto lo hacen abiertamente. O sea, por ejemplo, otro caso es, este es de una jueza que se llama Jacqueline Betancourt Silva, que ella, fue, además de que fue grabada por sus trabajadores cometiendo varios abusos, secuestró a uno de sus trabajadores. ¿Cómo que secuestró a uno de sus trabajadores? Miguel, ¿qué nos dice? No lo dejaban salir de las instalaciones. Ella le pidió la renuncia y, digamos, todos estos hechos dieron lugar a que ella también fuera suspendida por no acoso sexual, sino acoso laboral, pero digo, a mí mis jefes la verdad nunca me han encerrado en las oficinas y me han puesto una guardia ahí para que no salga hasta que firme mi renuncia. Fíjate que yo sí he escuchado mucho que pasa en el Poder Judicial. Sí. Que sí es una práctica relativamente común, que encierran a los trabajadores y hasta que no acaban por la cantidad brutal de chamba que llega a haber. Me han llegado a contar igual de manera un poco guardando la fuente y los nombres, pero que los maltratan mucho, que los trabajadores se quedan ahí a veces días para terminar cuando hay una sobrecarga de trabajo. No, pues sacrifican toda su vida para esto. A ver, y literal no los dejan salir. Platicaba hace unos días, ya semanas, con la magistrada María Emilia Molina, que era de las que estaba en el comité de evaluación del Poder Judicial. Y en esta conferencia estaba su hijo ya de 30 años en la primera fila, ¿no? Y nos decía, no me dejará mentir mi hijo.
no tuvieron mamá, ni él, Sí, claro. ni sus hermanos. Nunca me vieron, porque yo estaba rompiéndome la espalda para llegar al Poder Judicial, ¿no? Que esa es otra cosa. A ver, ¿qué queremos hacer con todo esto, no? ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar? Porque mucha gente dice, oye, está el abogado del Z40. Están ahora personas que ya habían sido destituidas por acoso sexual. Sí. Están otros acusados por violación. No participo, ¿no? Nosotros creemos que hay una ligera ventana de oportunidad para que lleguen algunas personas preparadas. Son 881 cargos los que se compiten. Yo estoy en contra de la reforma. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo en que va a Sí, haber... pero ya es. Va a haber una elección de Estado Sí. para muchos cargos, para los de ministras, para el Tribunal de Disciplina que comentabas hace rato, pero no la puede haber para los 881 cargos. Y de todos los candidatos que hay, el 74% son trabajadores judiciales. Digo, eso no es garantía de nada, como Claro. estamos viendo, pero al menos son personas que saben cómo funciona, que han tenido un expediente en su mano alguna vez en su vida, porque hay algunos que Claro. ni eso. Que no van a tener una curva de aprendizaje tan difícil. Y que no eran militantes de un partido, que tienen cierta independencia, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer al exponer estos casos es, oye, que la gente al menos salga a votar para evitar que el candidato que está acusado de relaciones con el crimen organizado o que los otros candidatos que tienen acusaciones de violencia sexual, pues no tengan un voto a favor y mejor se lo lleve una persona que sí tenga preparación. Entiendo que pronto vas a tener una plataforma, un sitio, un algo en donde vamos a poder ver estos nombres. Sí. Oye, cuidado, está el abogado del Z40 como candidato a juez. Oye, cuidado, está un juez que fue inhabilitado, o bueno, que fue destituido, ¿no? Y inhabilitado por casos de acoso sexual. Está una jueza que encerraba gente, que lo secuestraba. Está otro de violación, o sea, pero necesitamos esos nombres, o sea, tenerlos permanentemente para saber, porque se pierden en el aire. Y son tantos nombres, Miguel, que... Sí, pues más de 3,500, ¿no? A ver, yo platicaba con un expresidente del INE y me decía, oye, está muy bien tu idea, pero dime por quién votar, porque si no, no voy a saber el mero día, ¿no? Sí estamos trabajando esta plataforma, la vamos a publicar ya la siguiente semana en la página de Defensores, pero además, ¿sabes qué? Hay muchos esfuerzos que todavía no se alcanzan a ver. El otro día el TEC hizo una reunión, fuimos más de 50 organizaciones civiles, y es una locura la cantidad de personas que hay revisando perfiles, revisando toda la estadística de la elección, armando bases de datos. Entonces, ahorita está como en esta etapa de cocinarse. A ver, todavía no empieza la campaña, ¿no? Pero la idea es que todas estas organizaciones, pues, sí les den herramientas a la ciudadanía para saber por quién votar. Entonces, no se desesperen. Denos chancita nada más. Pero además va a ser muy interesante porque yo quiero tratar de pensar positivamente. Esta lista que hará Defensores, pues va a contrastarse con los ganadores 15 días después, que es más o menos lo que están calculando que van a tardar en contar los votos y saber quién quedó en dónde. Oye, mira, ¿qué crees? Quedó el abogado del Z40 como juez. Sí. ¡Qué bonito! Oye, mira, nada más, volvieron a quedar los acusadores. Un violador vuelve a ser juez. O sea, eso creo que sí va a ser bien importante de contrastar en el momento en que sepamos, pues, quiénes ganaron. Y a ver, vamos a intentar evitarlo. Exacto. Creo que leíste la noticia. Nosotros habíamos denunciado a las ministras de Morena por todos los actos ilegales de campaña. El INE dijo, no las voy a investigar. Y el Tribunal Electoral confirmó, no se puede investigar a las ministras. No tienen inmunidad. Pero vamos a intentar impugnar estas candidaturas y que no lleguen a la boleta. Porque sí, digamos, México no debería atravesar el riesgo. Mira, hay uno muy doloroso, que es uno de Andrés Montoya. Él es candidato a magistrado en el estado de Sonora. Y hay una investigación que muestra que es uno de los principales sospechosos de haber desaparecido un periodista en 2005. Okay. El periodista se llama José Alfredo Jiménez Mota. La última persona que lo vio es Andrés Montoya. En ese momento, candidato a juez. Era administrador penitenciario. Hoy en día es candidato a juez. El Estado mexicano reconoció su responsabilidad ante la Comisión Interamericana por no haber investigado este caso. Y, digamos, en todo este contexto de, oye, están apareciendo campos de exterminio en el país,
y ahora resulta que un candidato a juez en un estado tan delicado como Sonora es investigado por esto, por ¿no? desaparición. Una investigación de Los Ángeles Press indica que de hecho hay pruebas de que la persona que cometió la desaparición, digamos, quien fue y le dio el levantón al periodista, es el hermano del candidato, junto con otros 2 policías, ¿no? Entonces, digamos, sí, lo que queremos hacer también es que este proceso, híjole, si no lo limpiaron en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, pues que lo podamos limpiar desde la ciudadanía para que al menos sepamos cómo están. Pues sí. Y contrastar cuando vengan los resultados. Oye, finalmente, ¿tenías el de violación, que ese ya no nos contaste? Bueno, hay otro caso más, el de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que él es candidato a juez penal en la Ciudad de México, y él tiene 2 acusaciones. Por un lado, no es violación, es abuso sexual. El de violación es el suspendido que tiene más de 100 testigos en su contra. Pero es de abuso sexual, lo denunció una de sus alumnas, que en su denuncia declaró que después de una conferencia que él dio en la UNAM, pues se acercó y, digamos, no voy a entrar en detalles de cómo fue el abuso, y este mismo juez fue suspendido hace años por abusos laborales, y además varias organizaciones feministas lo han denunciado porque todos los jueces están obligados a aplicar algo que se llama perspectiva de género, ¿no? Que cuando hay casos de violencia sexual y demás, pues tienen que tomar en cuenta que, oye, un hombre tiene más capacidad de someter físicamente a una mujer que digamos... No, y tomar en cuenta muchas cosas, jerarquías, si es que el hombre es el jefe, la famosa perspectiva de género, ¿no? Exacto. Con lo que no se han juzgado muchas cosas. Y varias organizaciones feministas documentaron que este juez sistemáticamente en varios casos no aplicaba esta perspectiva y por el contrario revictimizaba a las personas que habían sido víctimas de este tipo de abusos, ¿no? Entonces... hay un caso en particular de una mujer víctima de violación donde él no solo no le da la razón, no solo no aplica esta perspectiva de género, sino que además dice en su sentencia cosas como hemos escuchado muy rancias de alguna gente, echándole la culpa a la víctima por cómo iba vestida, por estar tan tarde Sí, porque en la tomó, calle, porque iba a una fiesta, porque para qué hace esas cosas, es culpa de usted que haya sido violada. Sí. Rancio, pero siguen, y tan siguen que son candidatos a jueces otra vez. Exacto, después de haber sido suspendidos. Porque este también fue suspendido por abusos laborales. Oye, retomando un poco, ¿te parece si damos los nombres que nos acabas de dar y lo que hicieron, lo que les pasó? El primero, el abogado del Z40. Claro. ¿Quién es? Ese es Fernando Escamilla Villarreal. Fernando Escamilla. Él va para juez penal en Nuevo León. Ándale. Fernando Escamilla, juez penal en Nuevo León. Luego ligado al Z40. Abogado. Qué bonito. Que sea juez. Imagínese. Luego está Andrés Montoya, que va para magistrado en Sonora. Y es uno de los principales sospechosos de haber desaparecido un periodista en 2005. Andrés Montoya. Tenemos luego a Francisco Martín Hernández Zaragoza, de Jalisco, que va para juez penal y que él fue destituido hace 10 años. Ya lo había sacado el Poder Judicial por abuso sexual y ahora tenemos el riesgo de que regrese con una boleta. Luego está Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que es candidato a juez penal en la Ciudad de México y que él también ha sido acusado por abuso sexual por una de sus alumnas en la UNAM y además por varias organizaciones feministas de estar sistemáticamente revictimizando a mujeres en cómo resuelve sus sentencias, ¿no? Y por otro lado está Jacqueline Silva Betancourt, que también va para jueza en la Ciudad de México y que ella también fue suspendida por el Consejo de la Judicatura por violentar a sus trabajadores y entre otras cosas, pues secuestrarlos, ¿no? A ver, el tema del secuestro está muy detallado. No solo fue que no los dejaba salir tarde, no, a un trabajador en específico lo encerraron en un lugar, le pusieron una guardia afuera y además lo tuvieron bajo vigilancia toda la semana. Qué cosa. Le revisaban el celular, en fin. No,
Y todo esto lo pudieron haber sabido nuestras autoridades, ¿no? Pero sí, pues, tenían nadie que hacer hizo la una búsqueda en revisión. Google. Una búsqueda O sea, en Google, era exacto. tan fácil como eso. Sí. Miguel, te seguimos en tus redes y estamos muy pendientes de la plataforma. ¿Cómo le hacemos? Sí, muchas gracias, Luis. Miren, pueden seguirnos. Bueno, mi X es Miguel Mesa C. Nuestra página es Defensores con X. Y ahí vamos a subir esta plataforma donde pueden ver todos los perfiles. Y además tenemos los grupos de vigilancia ciudadana que nos han ayudado a detectar estos casos. Porque no podemos revisar 3,500 perfiles. Bueno, no sé cuántos tendríamos que revisar diario de aquí a la elección. Pero nos sirven mucho las alertas ciudadanas. Sí, que son ciudadanos que conocen al candidato, ¿no? Exacto. Y que saben, oye, ¿qué crees este candidato denunciado por acoso, ligado a una desaparición de un periodista, etcétera? Pues ahí está, y gracias por este trabajo. Es titánica la labor que están haciendo. Tuvieron que haberla hecho las autoridades, claramente no lo hicieron. Y pues estaremos muy pendientes y dando seguimiento. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Luis. Un gusto.